Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a compartir el libro de Santiago. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Epístola Universal de Santiago, Santiago 1. Desde el versículo 2 entonces. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y a la hora olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bienaventurados, bienaventurado, o bienaventurado sabemos que quiere decir dichoso, feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Comenzamos nosotros este libro de Santiago. Santiago sabemos que es Jacob, y después el Sam se le agregó nomás en el catolicismo, ¿no? Es Jacobo, ¿no? Su nombre. Él empieza hablando acerca de que una persona, si se encuentra con duda o con falta de entendimiento, tiene que pedirle a Dios. Pero ¿quién es el que está con falta de entendimiento? El que ve muchas situaciones que no entiende cuando le está siguiendo a Dios. No es que aquí falta de entendimiento, es el que no le sigue a Dios y Señor, dame entendimiento. No, uno le está siguiendo a Dios, está sirviendo a Dios, está haciendo las cosas para Dios, y ocurren en su vida cosas que no comprende. Ocurren en su vida cosas que no, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué vienen estas cosas en mi vida? Entonces pedí sabiduría y Dios te va a revelar. Pero hay gente que no conoce la Biblia, no sabe nada de Dios y directamente pide la sabiduría. En el caso de Salomón, él pidió sabiduría. ¿Pero quién era Salomón? Alguien que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, guiado por su papá, el rey David. Y cuando él pide sabiduría para poder dirigir precisamente a las personas, porque él pensaba, hay muchas cosas que yo no comprendo muy bien todavía. Entonces, al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra y encontrar cosas que no es muy difícil,
es donde yo tengo que pedir sabiduría. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas se quedaron con la religión. Yo ya entendí la Biblia, yo ya sé que Jesucristo murió por mi pecado, yo ya soy salvo, o yo ya soy católico, o yo ya soy cristiano, yo ya me bauticé, yo ya hice mi primera comunión. Se quedaron ahí, entonces piensan que ya no necesitan aprender más nada y buscan sabiduría, pero sabiduría del mundo. Quieren dominar. Se metió la filosofía griega, la filosofía romana en la palabra de Dios. Entonces solamente quieren aprender, pero nada de hacer. Entonces, ¿cuándo es que vos pedías sabiduría? Cuando no podía hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No puedo hacer o me ocurren cosas extrañas, aunque estoy siguiendo a Dios. Entonces, eso es lo que primeramente decía. Y por ejemplo, decía aquí, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe. ¿Y qué es fe? Fidelidad a la Escritura. Cuando vos pedís algo a Dios, primero tenés que saber si vos estás comprendiendo a Dios. De para entender a Dios, hey, se ande o la Dios ya puedo andar, el plan de Dios, el objetivo de Dios, el propósito de Dios. ¿Vos entendés? Entonces ahí podés pedirle. La gente realmente no conoce a Dios, no sabe de Dios, no le entiende a Dios, pero le pide muchas cosas. ¿Será que le piden con fe entonces? Si no le conoce a una persona, no sabe nada de él, no sabe si tiene recursos, si tiene condición, si te aprecia, ¿cómo puede pedirle algo? Generalmente vos le pedís algo a alguien que le conoce bien. Sabe que va a poder ayudarte, sabe que va a poder solucionar, sabe que te aprecia, le conoce su objetivo. Y por eso le pedí con fe, conociendo muy bien. Así también la Biblia nos enseña. Bueno, comenzando el capítulo 1, versículo 12. Dichoso, dice. Feliz, bienaventurado, ¿no? Rico también quiere decir. El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios le prometió una corona a los que le aman. Amor. Ahava. ¿Ahava? Ahava. Amor es Ahava, que quiere decir dedicación, sacrificio, también preocupación, esfuerzo, todo eso. Eso quiere decir amor. Interés. Eso quiere decir, tengo interés. Entonces acá dice que Él le prometió la corona de vida a los que le aman. Entonces, ¿quiénes son los que le aman? ¿Serán las personas que no tienen ningún interés en la cosa de Dios? ¿No tienen dedicación? ¿No quieren saber nada? ¿Esos son los que le aman? No. Segundo, también, ¿a quiénes dice que le va a dar esta corona? A los que resistieron la tentación. ¿Y qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Dice, el varón que soporta la tentación. ¿Se dan cuenta que acá dice que soporta la tentación? Quiere decir que la tentación ya viene incluido en nuestra vida. Ya dentro de nosotros, al ser creado por Dios, Él ya nos creó con una esencia que va a ser tentada, que va a ser probada. ¿Por qué nosotros tenemos la tentación? ¿De dónde viene eso? Ese es un tema que es muy importante entender, porque vamos a leer un poquito más y después vamos a aclarar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces, para recibir la corona de vida hay que pasar la tentación, y justamente la tentación es algo que ya traemos con nosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y atiéndeme el 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá aparece que Dios no tienta a nadie, ni a Él se le puede tentar. Yo no le puedo tentar a Dios, ni Él no puede tentar. Y vamos a entender por qué. ¿Por qué no puede haber tentación
hacia Dios, ni Él no nos puede tentar, porque Dios no tiene esta palabra que se llama concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir antojo, deseo. También en hebreo es yepserara. Escucharon ya esa palabra, ¿no? Yepserara. Inclinación al mal. Inclinación al mal. ¿Conocían esa palabra, no? Inclinación al mal. Algo que me empuja a hacer algo que contradice a Dios. Por eso el deseo no es, la palabra deseo solo no sería yepserara. El deseo hacia lo que Dios prohíbe. Entonces, deseo hacia lo que Dios prohíbe sería inclinación al mal. ¿Entiendes? Porque yo puedo tener muchos deseos que no son hacia cosas que Dios prohíbe. Entonces, ¿cuál es el mal? Cuando yo tengo deseo hacia las cosas que Dios prohíbe. Y acá dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia yepser hará, de su propio yepser hará. ¿Se dan cuenta que cada persona tiene su yepser hará, su inclinación al mal? Nuestra inclinación al mal, entonces, es lo que nos tienta. Nuestra inclinación al mal es que nos dice, entonces, ella popea, es jopepe, es Juan Moité. Andate ahí, hace estas cosas. Esa inclinación al mal es lo que nos empuja. Nos dice, es como una voz, una voz de nuestra conciencia, que nos dice, haga. ¿Han oído alguna de esas voces, no? ¿O no? ¿Nunca han oído? Pejenduyipi, haga. No, pero después viene otra voz. No, pero ¿cómo? No sirve hacer esto. Siempre viene esa segunda voz. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia ha atraído y seducido. Es atraído y seducido. Seducido es que algo agradable a los ojos, a los sentidos, te empuja por causa de esta inclinación al mal. Entonces, la concupiscencia, o sea, la inclinación al mal, versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La inclinación al mal después que ha concebido, después que ha logrado su objetivo, después de que ha logrado, ayapotacua, voy a hacer estas cosas, voy a robar, voy a mentir, voy a irme a tal parte. Aunque no está bien, pero voy a hacer. Cuando decidió concebir el plan, da a luz, dice. ¿Qué quiere decir da a luz? Empieza a mostrarse. ¿Me entienden lo que está diciendo? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. ¿Qué cosa es lo que se ve? Cuando vos decidiste, voy a hacer tal cosa, ¿qué es lo que se ve? El pecado, dice. ¿Y qué es el pecado? Transgresión a la ley de Dios. Entonces cuando vos primero, tu inclinación al mal te dijo, va a hacer tal cosa, y vos le diste razón, ¿cómo se puede decir? Le diste el ok, ¿sí? Vamos a robar, vamos a mentir, vamos a estafar, vamos a engañar, vamos a hacer este pecado. Cuando ya planeaste con tu inclinación al mal, ya después da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, una vez que aparece el pecado, quiere decir que una vez que se ejecutó, el resultado es la muerte. Muerte, ¿qué significa? Separación, queda separado de Dios. ¿Están entendiendo lo que Santiago le está queriendo explicar a la gente? Hay una esencia interna que ustedes tienen que les empuja a pecar, y una vez que les empuja a pecar, ustedes quedan separados de Dios. Ahora la pregunta que yo le haría a Santiago, ¿por qué Dios nos creó con esa inclinación al mal? Yo le haría esa pregunta. ¿Por qué? Porque si volvemos a Génesis, vamos a irnos hasta Génesis. Vamos a Génesis para ver una cosa. Esto tenemos que saber. ¿Cómo aparece esto? Normalmente a nosotros se nos dice que después de que Adán pecó, todos hemos heredado la inclinación al mal. ¿Sí o no? O sea, el yepser hará. Pero yo creo que no es así. Creo que, vamos a ver si la Biblia nos muestra eso. Porque lo que yo creo tampoco vale mucho. Lo que la Biblia dice es lo que vale. Vamos a ver si el yepser hará estaba antes de que Adán y Eva pequen. Vamos a ver si estaba ya. Bueno, capítulo 3, fíjense lo que dice, versículo 1. 3:1. Pero la serpiente era, Génesis, ¿no? 3:1, astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que ahí dice, después de que habló todo con la serpiente, vio la mujer que el árbol era bueno. Y habíamos dicho que Yetzer Hará era deseo, antojo, eso era, tentación. Entonces esto ya estaba dentro de la mujer, ¿no? ¿Cómo ella podía antojársele algo si no tenía el deseo? Si no tenía el pensamiento. Aunque vemos que alguien ¿cómo se puede decir? Le empujó, hizo que se encienda su antojo, se encienda su concupiscencia, que fue el diablo. O sea, el diablo solamente es un instrumento para encender algo que nosotros ya tenemos dentro. ¿Qué es lo que nosotros ya tenemos dentro? La inclinación al mal. No solamente el diablo, el diablo, las circunstancias y los deseos, todos son cosas que hacen que se encienda nuestro Yetzer Hará. Entonces eso ya estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al ellos consumar la acción, porque Dios le dijo, no coman, y el día que de él comieran, ciertamente morirán. Y al ellos hacer, primero concibió que era bueno, dice, agradable, codiciable. Ya, ramato. Primero plan nomás, deseo, y después ejecución, y finalmente se manifestó el pecado. Transgresión al mandato de Dios, por eso se separaron de Dios, muerte, ciertamente morirá. Entonces desde ahí es que el hombre tiene la muerte. Y por cuanto un hombre pecó, todos pecaron, todos están muertos también. Dice en Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte dice que pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, pero la inclinación al mal ya estaba ya en todos los hombres. Y sigue estando. No ha terminado eso. Continúa. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios puede prepararnos para enfrentar al demonio. Si nosotros no podíamos enfrentarnos con este sistema y con este ambiente, no podríamos ser realmente dignos de ser hijos de Dios. Por eso decía en Santiago, si no podemos pasar, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que supera esta tentación. Esa persona es digno de recibir la corona. Dios nos preparó para pasar esta tentación. Y vemos en la Biblia que hubo personas como Acán, vamos a hablar nomás de ello. Acán, ¿qué pasó? Justo estaba Acán, era el que estaba peleando con Jericó, pero ¿qué vio ahí? Vio dinero y le tentó el dinero, y entonces él, sabiendo que Josué había dicho que no vayan a agarrar el dinero, no vayan a agarrar ninguna cosa porque es maldita, pero la tentación fue más fuerte, entonces él le dio gusto a su deseo, a su placer. Entonces sí o sí, para que se active nuestro Yetzer Hará, nosotros tenemos que rechazarle a Dios. No hay otra forma de activar el Yetzer Hará. Entonces Dios nos dio su mandato. El Yetzer Hará nos inclina a contradecir el mandato. Entonces es una guerra, por eso dice que dentro de nosotros hay una guerra espiritual. Y el más fuerte vence. Si vos tenés más palabra, más confianza, más fe, vas a vencer al Yetzer Hará. Si tenés menos palabra, menos confianza, menos seguridad en las cosas de Dios, el Yetzer Hará va a triunfar. También pasó con Giezi. ¿Quién fue Giezi? Siervo de Eliseo. Él fue tentado también cuando vio el dinero de Naamán. Y por causa de eso, la lepra de Naamán se le fue a él. Y otra persona fue Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías también? En Hechos capítulo 5. Por el dinero también la iglesia estaba restaurando, se estaban viniendo todo, el Espíritu Santo estaba manifestando, pero él fue inducido también por el dinero, por la codicia, a mentir a Dios. Y eso le causó la muerte. Otra persona... David también, Ananías y Zafira. Ahí hay muchos más. Quiero ver otro texto aquí. Génesis, ya que estamos en Génesis 8. Génesis 8.
Génesis 8, versículo 21. ¿Tienen por lo que dice ahí? Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Atiendan por qué no vamos a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué dijo acá Dios? El intento, dice, el pensamiento del hombre, el ser humano, ¿cómo es? Malo desde sus juventudes. ¿Por qué? Ya tiene una inclinación hacia lo malo. Entonces, por causa del hombre, Dios no va a volver a destruir la tierra. Así que esa doctrina de que la tierra va a ser destruida por la maldad del hombre y va a venir fuego y va a consumir todo y opata al mundo, ¿será que es correcto o no? No es correcto. No volveré a destruir la tierra por causa de el hombre. Porque si es por la maldad del hombre, entonces podemos darnos cuenta entonces que si la tierra fue destruida en el principio, fue por causa de los nefileos, porque ellos habían contaminado la raza humana. Eso fue lo que causó que se haya destruido toda la humanidad. Entonces vemos que hay esa inclinación en el hombre, ¿no? Después tenemos textos ya conocidos como Salmo 51. Pues vamos a leer nomás para dejar registrado. Salmo 51. Y este salmo saben que David escribió y hay dos teorías, se puede decir, ¿no? Una de que ya habíamos hablado una vez de la teoría de que su papá había estado con su mamá después de haberla repudiado. Según la tradición judía, así ellos explican, ¿no? Que su papá le había repudiado a su esposa y su esposa escondida se había venido otra vez a acostar con él y ahí nació David. Por eso dice: en pecado me concibió mi madre. Y tenemos la segunda opción, que él entendía que nosotros al nacer ya nacemos con la inclinación al mal. Ya nacemos ya con una mente contra de Dios. Entonces, si nacemos con una mente contra de Dios, ¿qué tenemos que hacer desde que nacemos, desde que empezamos a tener uso de razón? Tenemos que empezar a aprender a favor de Dios. Nuestra naturaleza tenemos que saber que se va contra Dios, entonces nosotros no podemos crecer naturalmente. No podemos dejar que nuestra vida crezca naturalmente, porque si crecemos naturalmente, vamos a crecer opuesto a Dios. Sí o sí tenemos que ser podados, sí o sí tenemos que ser tratados, trabajados. No sé si me entienden, ¿no? Los animalitos, hay animalitos que al salir del vientre de su madre ya camina y ya naturalmente andan por ahí. Pero un bebé, un ser humano, cuando sale del vientre de su mamá puede ya hacer las cosas o hay que cuidarla, hay que atenderle, sí. Así es el hombre. No sirve para crecer solo, tiene que ser instruido. Entonces desde bebé ya entendemos ese punto. También espiritualmente nosotros no podemos crecer solo. Sí o sí tenemos que ser instruidos porque nuestra naturaleza sí o sí se va a poner a Dios. Así que el pensamiento de la gente que, no, yo con Dios no, yo desde mi casa le sirvo a Dios y yo sé cómo servirle a Dios, falso. Porque mi inclinación nunca va a ser servirle a Dios, siempre va a ser irme en contra de Dios. Por eso Dios quería que los hijos de Dios se junten, se reúnan, compartan, oren, porque siempre estamos inclinados al mal. Bueno, fíjense lo que dice 51, Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecado es transgresión a la ley. Entonces ya están esas dos versiones. La primera versión ya hablamos de lo que la gente del judaísmo cree de David. O que David entendió. Yo al nacer ya nací con una inclinación de hacerlo malo delante de Dios. Y sabemos por qué David habló así. Porque constantemente él hacía cosas que no convenían a Dios. A pesar de eso, Dios tuvo misericordia de él. 58.3, fíjense. 58.3 de Salmos. Salmo 58.3. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz. Impíos, ¿quiénes son impíos? Los que se rebelan contra Dios. Acá dice que se apartaron desde la matriz.
Desde que estaban en el vientre de su madre, ellos estaban apartados. Entonces, si vamos a hablar de estas cosas, entonces todos los malos, desde adentro ya eran malos. ¿Por qué? Porque ya tenían su inclinación hacia lo malo. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. No necesitaban manifestar la mentira cuando eran grandes. Ya Dios los conocía como mentirosos. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y Dios es el único veraz. O sea, Dios sabe que nosotros somos mentirosos. Si alguien quiere presentarse como Shenda Sheyapui, ahí lo ya está mintiendo, ¿no? Yo no soy mentiroso. Si Dios sabe ya que soy mentiroso, entonces ¿cómo yo me puedo presentar como que no soy mentiroso? Entonces lo único que tengo que hacer, tengo que pelear contra esa mentira. Tengo que romper mí mismo para que esa mentira desaparezca. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces? Pero Pedro le había dicho, hasta la muerte te seguiré, no te abandonaré. Jesús ya sabía que era mentiroso, ¿no? Qué mentiroso que es. Pero Pedro no sabía. Pedro pensaba, no, él con todo su corazón te dice, yo te voy a seguir. Pero Jesús ya sabía que le estaba mintiendo. Así es cuando nosotros no nos conocemos todavía. Hasta que nos conocemos. Y nos damos cuenta que tengo que escuchar la voz de Dios. Tengo que escuchar lo que Dios me dice. Para que pueda ser una persona sincera. Seguimos en Salmo 78. Salmo 78. 37. Miren lo que dice acá, 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran, y ahí dice, carne, soplo que va y no vuelve. Dios, si hubiera visto nuestra rebeldía, solamente tendría que destruirnos. Si ustedes ven la Biblia, el pueblo de Israel constantemente se rebelaba, pero siempre los mantenía. Siempre les daba otra vez misericordia. Tenía oportunidad, le daba otra oportunidad. ¿Por qué? Se acordaba de que eran carne. ¿Qué quiere decir eso? Persona inclinada hacia el mal. Se acordaba. Entonces les daba otra oportunidad. Porque al darle otra oportunidad, ¿qué es lo que hacía Dios? Les hacía madurar. Ahora entendemos que estas cosas están mal. Entonces, a medida que cometían los errores, iban madurando espiritualmente también. Si Dios pensaría matarnos a nosotros por el primer error que cometamos, ¿hace cuánto que teníamos que morir? Hace mucho que teníamos que estar muertos. Por eso cada error que cometemos tiene que matarnos realmente, pero se acuerda que somos carne, ¿no? Soplo que va y no, y el mundo. Por eso Él tiene misericordia. Entonces, por eso uno no tiene que pensar, yo soy espiritual, sino yo he recibido la misericordia. Dios me está instruyendo, me está enseñando. Estoy aprendiendo. Entonces, una vez que estoy madurando, voy aprendiendo y paso ya las dificultades. Puedo pasar los problemas y todo lo que ocurre en mi vida. ¿Está bien? Bueno, también tenemos en Romanos, vamos a ver un poquito más, porque esto es importante tener, esto de la tentación, lo que dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Y atiéndame lo que dice acá. 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Mas yo, Pablo se estaba identificando, soy carnal. ¿Recuerdan que le dijo en Salmo? Que Dios se acordó de que éramos carnes. Vendido al pecado, dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Cuando vos logrades identificar que lo que aborrece hace, significa que te está dando cuenta ya que la ley es correcta y que vos sos incorrecto. ¿Entiendes? Cuando vos lográs identificar que lo que vos haces es algo malo, está mal lo que estoy haciendo. Cuando vos lográs tener esa mentalidad, quiere decir que estás aprobando la ley. Estás reconociendo que la ley es buena. Entonces jamás vas a abolir. Si abolís la ley, ahí sí que doble error comete. Porque ahora, si no te das cuenta que lo que estás haciendo está mal, si defender tu postura, no, lo que estoy haciendo está bien. Entonces ahí sí está ya leproso, no tener sensibilidad. Ahí fuiste ya. Eso es. Entonces la persona que logra identificar su suciedad, sus errores,
quiere decir que está madurando. Quiere decir que va a encontrar entonces la solución a su problema. ¿Sí o no? Va a encontrar. Entonces va a encontrar el remedio para su mal. Pero la persona que no puede descubrir su mal, siempre va a seguir en pecado. Entonces Pablo decía que la ley espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo aborrezco esto. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, ahí está. Apruebo que la ley es buena. La ley es buena. Jamás puedo decir que la ley es atadura, me condena, nada. La ley es buena. Y si la ley es buena, ¿quién es el malo? Yo soy el malo. Entonces, el que tiene que cambiar es yo mismo. Y la ley no tiene que terminar, la ley tiene que continuar. Tengo que darle la razón a la ley, tengo que darle el favor a la ley. La ley tiene que triunfar y yo tengo que perder. Pero la gente hace al revés. Hace que la ley pierda y él gane. Por eso fue que Jesucristo murió en la cruz. Para romper nuestro sí mismo. Y para que la ley pueda ser confirmada. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su interpretación correcta o confirmación. He venido a confirmar. Así está hablando. Entonces, la esperanza de que yo pueda vivir una vida correcta es que empiece a entender que la ley es buena. Que la ley es correcta. Y entonces voy a vencer toda tentación que exista. Bueno, vamos a Santiago. Santiago 1. Bueno, entonces, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, da al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir esto? No piensen que está bien lo que están haciendo. No piensen que la forma en que vive es correcta. Eso quiere decir. No piensen que Dios te está tentando. Dios, ¿por qué me hace estas cosas? ¿Por qué Dios vos luego me obligás a Dios a pecar? No, no hay así eso. No vaya a hacer estas cosas. Dios te dejó la solución. Dios dejó la forma de liberarte de la tentación. ¿O no dejó? Dejó. Entonces no te engañes. Miren lo que dice acá. Amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos míos. No erréis. Toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don, toda manifestación que Dios te da, perfecto, todo don perfecto, desciende de lo alto, dice, del Padre, de las luces, y el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las cosas que ocurren tienen un propósito. Acá es importante entender, hasta mis errores y mis faltas y mis debilidades tienen un propósito, tienen un objetivo, por alguna razón ocurrió. El Yetzer hará en mi corazón, la inclinación al mal en mi vida tiene un objetivo. Si nosotros vamos a decir, maldita, unos se maldicen a sí mismos, ¿por qué soy así? No quiero saber nada de mi vida, soy un maldito, ya no tengo esperanza. Así se hablan, no, por alguna razón Dios nos hizo así, para que podamos entender algo. Podamos lograr captar. Si hay una persona que se aborrece a sí mismo, como decía Job, ¿no? Me aborrezco a mí mismo en polvo y en ceniza, ¿no? Quiere decir que está logrando entenderle a Dios. Quiere decir que está logrando vencer al Yetzer hará, a la inclinación al mal, y está logrando que la naturaleza divina de Dios sea parte de su vida. Está triunfando en la batalla. Es un soldado, es un guerrero. Está entonces siendo digno de recibir la corona de vida. Amén. Sí. Bueno, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa eso de su voluntad? Él quiso que nosotros existiéramos. Él quiso que nosotros naciéramos de nuevo. En este caso le está hablando a los hermanos. Quiere decir que estos hermanos habían nacido de nuevo, pero tenían problemas en su vida y le está haciendo entender, Dios quiso que ustedes sean parte de la comunidad, Dios también pelea al lado de ustedes, Dios también les hizo así de débiles, Él por su voluntad los puso aquí. Entonces el primer punto que uno tiene que entender, nosotros somos parte de la voluntad de Dios, no de nuestra voluntad. Entonces desde ahí ya podemos arrancar para seguir avanzando en las cosas de Dios y entender lo que dice acá Santiago. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Bueno, fíjense, el versículo 18 decía que nosotros nacimos por la voluntad de Dios, para que seamos primicia de sus criaturas.
las cosas más importantes de Dios. Entre esas primicias hay débiles, hay incrédulos, oíla no entender por allá, oíla más o menos entendea, oíla y duro, oíla y violento, oíla espiritualidad. Hay toda clase de personas, ¿sí o no? Pero atiendan lo que Dios quiere primero que entienda, es que todas esas personas nacieron de nuevo por la palabra de Dios, fueron creadas por Dios, ¿para qué? Y ahí dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso, escuchá nomás. No podés entender nada, no entender qué le está pasando a tu vida, no entender para él tanta tentación recibí, por qué tantas cosas, entonces quiere decir que no está escuchando bien. ¿Se acuerdan qué decía Jesús cuando predicaba? El que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga. Escucha. Será pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo que más la gente hace. Habla. Oye, queja. Y va a ir a la puerta, oye, quejande muy. Antes de quejarte, callate y escuchamos. Cuando ya no entendés lo que pasa, quiere que te calles. Nosotros hacemos al revés. Cuando ya no entendemos nada, ahí no queremos playar. Ahí no queremos quejar. Ahí queremos meter nuestra opinión. No entendemos nada nosotros. No entendemos. Ahí quiere que te calle nomás y escuche. ¿Sabe por qué no está entendiendo nada? Está escuchando poco. Está hablando mucho y escuchando poco. ¿Dónde Dios puso nuestra boca? Nuestra lengua, dentro de nuestra boca, dentro del diente. La lengua está encerrada, dos capas le encierran, el diente y el oído. ¿Sí o no? O sea, bien adentro está la lengua, como para que no moleste. Pero el oído, ¿cómo está? Dos ahí, abierto está, no se puede cerrar. Está listo para hoy. Entonces quiere decir que Dios, a través de nuestro cuerpo, quiere enseñarnos qué quiere que hagamos más. Hoy potaña gendubé, jañañe esa y ve. ¿Sí o no? Catuaguancha ya aprende ve. ¿Entiendes? Y tardo para airarse, claro. Como vos no entendés las cosas, lo máximo que haces cuando no entendés algo es de posima. ¿Sí o no? Vos no entendés algo y ya te enojas. No, ese posima, estoy enojado, ya me enojé ya. Entonces, porque no entendés. Por eso, espera, no te vaya a enojar. Pero ya me enojé, ya porque me dijiste que no me vaya a enojar. No. A una persona se enoja cuando se le dice, Anina de posible, pepelaje imposible. Bueno, tardo para airarse. Después, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Atiendan muy bien esto. Nunca ustedes enojados van a tener la razón. Otra vez, nunca si estamos enojados vamos a tener la razón. Jamás una persona que habla o dice algo enojado es porque está teniendo la razón. No obra, dice. No se manifiesta la justicia de Dios en la ira. Cuando yo hago algo con ira, sí o sí estoy equivocado. Y aunque tenga razón, no voy a obrar bien. Por eso es mejor, si estoy enojado, me voy a callar un poco, voy a escuchar más, voy a atender más. Hasta que pueda otra vez entrar en calma. Santiago nos está enseñando esto. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se acuerdan cuando David se enojó con Nabal? Nabal le había cortado la ropa a su soldado y le mandó así como minifalda a su soldado. Se enojó demasiado. Voy a ir a matarle. Se enojó y él iba a ir a matar a toda la gente, a su familia, a todo. Él estaba enojado. No entendía más lo que estaba haciendo. Hasta que se encontró con Abigail. Abigail le hizo entrar en razón. Le predicó prácticamente. Le habló de profecía. Dios te está preparando grandes proyectos para hoy. Vas a ensuciar tu mano por ese inútil hombre orgulloso que no vale la pena. Anina pesa David. Gracias, Señora, porque me hiciste entrar en razón. Ahí, cuando se le pone uno en calma, ahí se da cuenta de qué tontería hubiera hecho. También cuando estaba ya David, cuando ya maduró, y fíjense que una persona cuando pasa estos procesos va en madurez. Cuando su hijo se le revela y él está huyendo de su hijo, aparece ahí Simei, ¿no?
Simei era un descendiente de Saúl que por la gracia estaba viviendo, pero él aparece ahí con un montón de gente y le tira arena a David, le dice, maldito, hombre sanguinario, perverso, Dios se burla de él, maldito, le echa maldiciones. Entonces el secretario de David le dice, déjame, Señor, le voy a cortar la cabeza a este perro muerto. Él todavía tenía la ira, pero de ahí que David le dice, déjale, Dios permite que él me maldiga. ¿Se dan cuenta la mentalidad de David cómo ya cambió? Nosotros, nosotros nos vamos a enojar si alguien no hace así. Una persona que yo le salvé, le dejé vivir, ahora porque me veo un poco fracasado me está maldiciendo y tirando tierra, voy a tener ganas de matarle. Pero David, déjale, no, ese ya, Dios quiere que me maldiga así. Dios permite estas cosas. Ese es ya cuando va madurando. Ya ni se enoja más. Ya todo lo ve normal. Ya venció ya a esa inclinación. Eso está mostrando acá Santiago. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá dice, desechando toda inmundicia. La palabra inmundicia tiene un significado de que inmundicia es todo lo que ensucia tu vida. Toda la cosa que vos ves que ensucia tu vida, pensamientos, acciones, charlas, cosas que hace por ahí, cañijape, todo es inmundicia. Todo lo que no le hace bien, hasta la comida también. Si vos estás comiendo cosas que no le hacen bien a tu cuerpo, ¿cómo se llama eso? Inmundicia también. Todo es inmundicia. Si vos estás teniendo amistades que ensucian tu mente, que en vez de darte cosas positivas te meten cosas negativas, eso es inmundicia también. Entonces, ¿qué dice acá? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia de malicia. Malicia que es constantemente está pensando mal de los demás. Cada rato pensa mal. No, espérame, ese, oye, pues ese es no, ese seguro que no, ese seguro. Cada rato pensá que la gente piensa mal por vos. Vos estás cada rato, todos son malos. Lo único bueno sos vos. Esa abundancia, exageradamente ya, tener la malicia. Desechá eso. Aunque todos te odian, vos considerar que todos son buenos. ¿Cómo hizo David? David le estaba tirando maldiciones, déjale. Ese seguro que Dios quiere, Él no tiene la culpa, Dios me está haciendo estas cosas. Entonces, si alguien te critica, si alguien se burla de vos, Dios se está burlando de mí porque no estoy siendo una persona fiel delante de Dios. Dios me está haciendo esta cosa, Dios me está queriendo enseñar. Entonces, se acabó la malicia. La Biblia dice que tiene que ser así. Por más que te odia la gente y está planeando cosas malas contra vos, vos pensás que ellos son buenos. No, y allí bueno. Le van a decir tonto, ¿no? Qué tonto que son. Pero bueno, la Biblia así nos enseña. ¿Qué quiere que se quede en tu corazón? Abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Cuál sería? ¿Qué creen ustedes que es la palabra implantada? La Torah, la ley, los mandatos. ¿Qué es lo que ellos, los apóstoles, predicaban en ese tiempo? ¿Cuál creen ustedes que era? Existía ya epístola de Santiago, epístola de Romanos. Escuchen el libro de Gálatas, el libro de Efesios. Eso era lo que había en ese tiempo, la palabra implantada. Si hoy Santiago me estaría hablando acá, él estaría hablándome que quiere que leamos las cartas de Pedro o las cartas de Pablo. No. ¿Qué es la palabra implantada? ¿Qué quiere decir implantada? Que se le ha dado al pueblo. Se le ha permitido tener al pueblo. Es la Torah de Dios, los mandatos de Dios, los profetas. Esos son los que te pueden librar de las tentaciones. Te pueden instruir, mostrar el camino correcto. Recuerden que en Éxodo aparece cuando Dios le promete a ellos algo. En Deuteronomio aparece que ellos no hicieron esa promesa y que por eso fracasaron y no hagan lo mismo ustedes. Así dice en Deuteronomio. Entonces constantemente la palabra enseña lo que Dios les dijo y lo que le pasó por causa de que no hicieron y qué esperanza tienen otra vez. Esa es la palabra implantada. ¿Qué hace la palabra implantada en tu vida? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué dice ahí que hace? Salvar vuestra alma. Entonces, ¿la palabra te puede salvar? ¿Acaso la muerte en la cruz de Jesús no es lo que me salvaba?
Por eso la gente no le gusta. Ahora entienden por qué la gente no quiere escuchar a Santiago. Santiago es un libro que no es lo bíblico, antigracia es. Pero vamos a ver que no es así. Siguen. Bueno, entonces sabemos que la palabra implantada, eso tiene que recibir con mansedumbre, dice. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es muy importante. Y ustedes cuando compartan con otras personas se van a dar cuenta que hay movimientos que no aceptan el libro de Santiago porque dice que Santiago se opone a Pablo. Pero según este texto, este capítulo 1, versículo 22, Santiago dice que nosotros no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice. Pablo dijo lo mismo. Vamos a ver un ratito en Romanos capítulo 1. Fíjense que acá le vamos a unir a Pablo y a Santiago por causa del cristianismo odiados mucho tiempo. El cristianismo ha hecho que Pablo y Santiago sean enemigos, pero hoy vamos a hacerle amigos otra vez. Vamos a ver que ellos no predicaban equivocados. Por lo menos en este punto. Y este es un punto importante. Miren lo que dice Romanos 2:13, capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, que dice ahí, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se dan cuenta que Pablo está diciendo Torah? No son los oidores de la Torah los justos, los sadik, los que van a ser considerados realmente hijos de Dios, ante Dios, sino los hacedores de la Torah serán justificados. Serán aceptados, quiere decir, justificados igual que aceptados, reconocidos. Hacedores, ¿qué hacedores? Los que aplican, no solamente los que se la pasan escuchando. ¿Y qué dice Santiago? Santiago dice también, pero sed hacedor de la palabra. Y él solamente dice palabra. Pablo dice ley. Directamente dice así. Entonces, no puede ser que Pablo esté hablando por hablar nomás. Aquella vez, sino estaba explicando que la persona que no puede aplicar la ley en su vida va a ser considerado falso. Sigamos, 22. Pero sed hacedor de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Claro, si vos sos una persona que decís, yo sé todo lo de la ley, yo conozco la palabra, yo sé que no hay que robar, yo sé que no hay que mentir, yo sé que hay que amar a los padres, yo sé, pero no hace nada, te está engañando a vos mismo. Vos sabés que no hay que hacer lo malo, pero hacer lo malo. Vos sabés que no hay que mentir, vos sabés que hay que adorar a Dios, vos sabés que hay que servir a Dios, vos sabés que hay que hacer lo que Dios dice, pero no hace. ¿Qué sos entonces? Alguien que se está engañando a sí mismo, alguien que está siendo manejado, controlado y gobernado por el Yetzer Hara, por la inclinación al mal. Así es. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué significa esto? Vos te vas y te mirás a un espejo. Ustedes se suelen mirar al espejo. ¿Para qué se miran al espejo? ¿Para qué? Para ver la realidad. Sí, esta es mi realidad. No hay caso luego conmigo. ¿Para qué se miran al espejo? Para, si hay alguna falla, algún error, cambiaron. Si hay una mancha, si está cachará, peinarse, ¿no? Para eso se mira el espejo. El espejo sirve para mejorar o para ver alguna falla. Entonces, pero si vos te vas en el espejo y ves la falla, está la falla, y seguir igual, ¿qué significa eso? ¿Para qué te miraste si igual? Solo para saber que tenía la falla nomás, pero seguir caminando así. Eso es lo que se está refiriendo. Una persona que se mira al espejo para solucionar su problema, pero ve el problema, pero sigue así. Por eso así le está hablando. Y luego olvida cómo era ese. Entonces, igual que la persona lee la Biblia, no hay que robar, no hay que mentir, hay que vivir delante de Dios. Qué bueno, cierto, gracias, amén, Señor. Pues cierra su Biblia y sigue su vida normal.
Hay que amar al prójimo, hay que servir a los demás, no hay que ser orgulloso, no hay que ser duro, no hay que. Qué lindo, hoy aprendí muy bueno. Cierra la Biblia y se va y sigue. Vive igual su vida como antes, o peor. Ese es esa persona. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Atiendan bien lo que dice. El que mira atentamente en la perfecta Torá de la libertad. ¿Qué es Torá? Ley de la libertad. ¿A qué se refiere, Santiago? ¿A qué ley se refiere? ¿A qué palabra de que te da libertad se refiere? Y dice que acá, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acción va a haber en su vida y va a ser feliz y dichoso. Y quiero ver unos textos para ver a lo que se le llama libertad. Salmo 119. Salmo 119. ¿A qué la Biblia le llama libertad? Versículo 44. Salmo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Y qué dice el 45? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, Santiago está diciendo que la persona que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, va a ser bienaventurado en todo lo que hace. Y acá, Salmos, David está diciendo que va a guardar su ley siempre para siempre y va a andar en libertad. Entonces podemos entender a qué se está refiriendo Santiago. A ver, Salmo 1. Salmo 1. Dice que todo lo que haga le saldrá bien. ¿Qué decía el salmista? Y eso es lo que dice en Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado. La misma palabra que está saliendo en Santiago. Dichoso, bienaventurado, dichoso, feliz. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque hace lo que la Biblia dice. Lucas capítulo 8, quiero que vean. Lucas capítulo 8. Otro ejemplo que dio el mismo Jesús. Para que veamos que Santiago siempre está concordando también con la enseñanza de Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Esta es la parábola del sembrador. Cuando Jesús explica sobre las semillas que cayeron entre espino, entre trigo, después aparte sus discípulos le preguntan, ¿qué significa esto? Y miren lo que le dice Jesús. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y atiendan muy bien. La semilla es la palabra de Dios. Los del camino son los que escuchan pero no creen. Entonces viene el diablo y quitan. ¿Y qué pasa? No se salvan. No creen la palabra y no se salvan. Ya vimos que era la palabra. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. Están felices un ratito, les gusta todo, pero después hay mucha dificultad, no persevera. Porque la gente piensa que el evangelio es hoy creíste y que ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y ahí ya terminó. Así que piensan que es el evangelio. El evangelio es la semilla, la palabra, el perseverar, el avanzar, el crecer. Y como algunos no quieren hacer eso, no, hasta más. Se van otra vez. Entonces, opay. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto ese. ¿Por qué? Escuchan la palabra, pero su mente y su corazón están en las cosas del mundo. Entonces nunca va a crecer espiritualmente. Finalmente, más lo que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra y oída dan fruto con
¿Qué dice ahí? Perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Perseverancia quiere decir continúan. Siempre están continuando en las cosas de Dios. Bueno, terminemos Santiago. Entonces ya entendemos, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y acá la palabra religión se enfoca en la persona que manifiesta que es de Dios, manifiesta que está ligado a Dios. Religión quiere decir ligado. Y cuando vos decís yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios, yo soy del pueblo de Dios, yo creo en Dios, yo hago las cosas de Dios, pero no refrenar tu lengua, dice. ¿Qué quiere decir? Hablar cualquier cosa, decir cualquier cosa, enseñar cualquier cosa, manifestar cualquier cosa. Entonces esa religión es vana, dice acá. Eso es muy importante. No solamente uno tiene que manifestar que es de Dios con la boca. Yo soy de Dios, yo voy a creer a Dios, yo voy a con Dios el corazón, ve. No solamente con la boca. La religión pura, versículo 27, y sin mácula, sin mancha, quiere decir, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Antes de hablar mucho, mostrar a la gente. Mostrar a la gente lo que habla. Mostrar a la gente que vos estás aplicando lo que está diciendo. Así está hablando. Si realmente te crees ligado a Dios, conectado con Dios, mostrar a la persona que le está sirviendo a otro. Mostrarle a la gente. Nosotros muchas veces pensamos, no, mostrarle a la gente, que vea a la persona realmente. Pero vos tenés que saber que vos tenés que transmitirle el corazón de Dios a las personas. No que vean nomás que de tu boca que vos Dios, pero de tu vida es una vergüenza. Por eso es lo triste hoy en día de las religiones, y a eso se le llama religión. Están ligados a un sistema, pero no a las cosas que Dios quiere. Entonces, si querés ser, por eso es mejor, por eso recomendación es mejor abstenerse nomás muchas veces. No jactarse, yo soy el más espiritual, no. Mejor buscar la misericordia de Dios cada día. Mejor compartir con el que está a tu lado, mejor tratar de hacer lo que Dios quiere, tratar de no ser solamente una persona que muestra nomás que va a la iglesia, pero cuando las personas lo observan, se ve totalmente diferente. Esto es lo que Santiago está enseñando. Entonces, sin mancha, guardarse sin mancha del mundo quiere decir salir de las cosas que te contaminan. Si hay algo que te contamina, programa de televisión, música del mundo, amistades que realmente no te dan beneficios. Cuando nosotros le decimos que hay que dejar todas las amistades, pues si no te das cuenta, esta amistad siempre me lleva a lo peor. Siempre me lleva a hacer las cosas que no le agrada a Dios. Entonces, tal vez no ignorarle por completo, pero alejarte un poco, ¿no?, de esa persona. Entonces te vas a estar guardando de contaminar. Entonces, hay que ver. Algunas veces algunos tienen cosas que no quieren tirar, pero son realmente cosas que no le favorecen a su espíritu. Tienen que tirar, ¿no? ¿Qué les parece lo que dice Santiago? Ese es el capítulo 1 recién. Todavía falta el capítulo 2. Sopla la vida, estos huesos, los cuatro vientos, espíritu, sopla la vida. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Santiago. Para cualquier información sobre este tema, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.